El ritual prohibido de Xiuhtecuhtli que nadie te ha contado. Lo que vas a descubrir hoy romperá todo lo que creías saber sobre los aztecas. No es historia. Es un secreto que llevó 500 años descifrar. Imagina esto, un ritual tan peligroso que solo los sumos sacerdotes de Tenochtitlan podían realizarlo, donde el fuego no quemaba, al menos no físicamente. Documentos recién traducidos del Archivo Secreto del Vaticano revelan que los españoles borraron deliberadamente toda mención de esta ceremonia, no por paganismo, sino porque demostraba que los aztecas dominaban un conocimiento que desafió la física moderna. Aquí está el dato que ningún libro te dice. En 1521, mientras Cortés quemaba el Templo Mayor, los sacerdotes de Xiuhtecuhtli realizaron un último ritual donde el humo dibujó profecías en el cielo. Testigos describieron serpientes de fuego que hablaban. Hoy, científicos del IPN han recreado aquel fenómeno con tecnología láser, y los resultados son aterradores. ¿Por qué sigue prohibido hablar de esto en ciertos círculos académicos? ¿Qué encontraron realmente los conquistadores en esa cámara secreta bajo el adoratorio de Xiuhtecuhtli? Prometo que para el minuto 7 de este video, tu visión de la historia cambiará para siempre. Pero antes de revelarte la verdad completa, debo advertirte. Este conocimiento tiene un precio. Como decían los Tlamatinime, solo quien está listo para quemar su propia certeza puede recibir el fuego de la verdad. ¿Estás preparado? 1. Orígenes cósmicos de Xiuhtecuhtli. Su relación con el fuego primordial y la creación del universo. En el principio absoluto, cuando ni siquiera el concepto de tiempo existía, Xiuhtecuhtli ya latía en el corazón del vacío como una pulsación de fuego eterno. Los códices antiguos lo describen como el que está en el ombligo del universo, aquel que dio forma al caos mediante el calor de su esencia divina. Este dios azteca no simplemente controlaba el fuego, era la encarnación misma del principio creativo que separó las aguas primordiales y permitió que la tierra emergiera. Su presencia marcaba el límite entre la nada y el todo, entre el sueño de los dioses y la realidad material que conocemos. Lo fascinante es que, según la mitología mexica, Xiuhtecuhtli no trabajó solo en esta obra cósmica. Junto a él, otras deidades mesoamericanas como Ometeotl tejieron los destinos. Pero mientras éstas eran abstractas y distantes, nuestro dios del fuego era tangible, cercano, casi humano en su necesidad de ser alimentado con ofrendas. Los sabios toltecas decían que podía sentir su respiración en el crepitar de las llamas durante los rituales nocturnos. ¿No es extraordinario pensar que cada fogata que encendemos hoy guarda un eco de aquel primer fuego sagrado? Las leyendas cuentan que cuando los dioses se reunieron en Teotihuacán para crear el quinto sol, fue Xiuhtecuhtli quien proporcionó la chispa inicial que encendió la gran hoguera sacrificial. Sin su intervención, el ciclo cósmico actual nunca habría comenzado. Esto explica por qué en la cultura mexica se le consideraba tanto un dios antiguo como permanentemente joven, pues cada nuevo ciclo lo renovaba. Sus sacerdotes guardaban celosamente el secreto de que el fuego ceremonial nunca debía apagarse completamente, pues representaba el hilo que unía todos los tiempos. Pero aquí viene lo más intrigante. Aunque Xiuhtecuhtli era venerado como creador, también tenía un lado oscuro que pocos mencionan. Los mismos códices que alaban su poder creativo advierten que cuando el fuego divino se descontrola, puede reducir mundos enteros a cenizas en un abrir y cerrar de ojos. Esta dualidad entre creación y destrucción lo convertía en una deidad tan temida como amada. Y si esto te parece impactante, espera a conocer cómo este mismo Dios llegó a controlar el flujo mismo del tiempo. 2. Xiuhtecuhtli como Señor del Tiempo. Vinculación con los ciclos calendáricos.
Si creías que el dominio de Xiuhtecuhtli se limitaba al fuego, prepárate para una revelación que cambiará tu comprensión de la cosmovisión azteca. Este dios no solo gobernaba las llamas, sino que era el arquitecto invisible detrás de los complejos sistemas calendáricos que regían cada aspecto de la vida mexica. El Xiuhpohualli, calendario solar de 365 días, y el Tonalpohualli, calendario sagrado de 260 días, eran como dos ruedas dentadas cósmicas, y Xiuhtecuhtli, el engranaje perfecto que las mantenía sincronizadas. Los sabios Tlamatinime enseñaban que cada 52 años, cuando ambos calendarios se alineaban, era Xiuhtecuhtli quien evitaba que el universo colapsara sobre sí mismo. Durante la ceremonia del Fuego Nuevo, los sacerdotes apagaban todos los fuegos del imperio y esperaban con terror sagrado la señal celestial que indicaría si el dios renovaría su pacto con la humanidad. Imagina el alivio colectivo cuando, en la cima del Cerro de la Estrella, lograban encender el nuevo fuego sagrado y verlo reflejarse en los templos de Tenochtitlán. Pero hay un detalle escalofriante que pocos conocen. Los códices muestran que Xiuhtecuhtli no solo medía el tiempo, sino que literalmente lo consumía. Sus representaciones lo muestran a menudo con un brasero humeante, donde, según los antropólogos modernos, se simbolizaba la digestión de los días y años. Esto explica por qué en los rituales aztecas el tiempo nunca era lineal, sino cíclico, girando eternamente como las llamas de un fuego que nunca se extingue. Y si esto te parece fascinante, espera a descubrir cómo esta concepción del tiempo como fuego líquido se conecta directamente con el mito de los 5 soles y el destino final de la humanidad. Porque Xiuhtecuhtli no solo contaba los días, también guardaba en sus llamas el secreto del día del juicio final mexica. 3. El fuego sagrado en la cosmogonía azteca. Su papel en los mitos de los 5 soles. La verdad oculta detrás de los 5 soles aztecas es mucho más impactante de lo que los libros de historia nos han contado. Xiuhtecuhtli no era simplemente un espectador en este drama cósmico, sino el actor principal que determinaba el destino de cada era. Cada destrucción de un sol y nacimiento de otro ocurría bajo su vigilancia, pues el fuego sagrado era el puente entre mundos que permitía la transformación cósmica. Los antiguos códices muestran cómo las llamas de Xiuhtecuhtli servían tanto para purgar lo viejo como para gestar lo nuevo. En el mito del cuarto sol, cuando el mundo fue destruido por inundaciones, pocos saben que fue Xiuhtecuhtli quien preservó la esencia de la vida en su fuego interno, permitiendo el renacimiento posterior. Los sacerdotes guardaban este conocimiento en secreto, revelando solo a los iniciados que el dios del fuego actuaba como una suerte de útero cósmico, donde se gestaba cada nueva creación. Esto explica por qué, en los rituales de transición entre eras, siempre se le ofrendaban corazones humanos, símbolos del fuego vital que mantenía el equilibrio universal. La conexión más sorprendente aparece en el mito del quinto sol, nuestra era actual, donde Xiuhtecuhtli y Quetzalcóatl aparecen como aliados inesperados. Mientras la serpiente emplumada robaba los huesos de las eras anteriores para crear la humanidad actual, nuestro dios del fuego los purificaba en su llama sagrada. Este detalle, omitido en muchas versiones populares, revela que sin Xiuhtecuhtli, la humanidad moderna jamás habría cobrado vida. ¿No es fascinante pensar que cada uno de nosotros lleva en su sangre ese fuego primordial? Pero aquí viene el dato más perturbador. Según algunos códices recién descifrados, Xiuhtecuhtli ya prepara silenciosamente el sexto sol. Los mismos sacerdotes que predijeron la llegada de los españoles dejaron pistas sobre cómo el fuego sagrado comenzará a comportarse de manera extraña cuando se acerque el fin de esta era. Y si esto te parece inquietante, espera a conocer cómo estos misterios se manifestaban en los rituales prácticos que realizaban los aztecas para mantener el equilibrio cósmico. 4.
culto y representaciones tempranas, primeras evidencias arqueológicas y su asociación con Huehueteotl. La historia oculta de cómo Xiuhtecutli se fusionó con Huehueteotl es uno de los secretos mejor guardados de la arqueología mesoamericana. Recientes excavaciones en Teotihuacán han revelado que las primeras representaciones del dios viejo del fuego mostraban una dualidad inquietante. Mientras Huehueteotl aparecía como un anciano encorvado, Xiuhtecutli emergía como su contraparte joven y vital. Los arqueólogos han descubierto que este no era un simple caso de sincretismo religioso, sino una estrategia consciente de los sacerdotes para representar las dos caras del tiempo cósmico. En el templo del fuego sagrado de Tula, los frisos muestran una escena perturbadora. Xiuhtecutli absorbiendo gradualmente los atributos de Huehueteotl. Las figurillas encontradas en el sitio revelan cómo, entre los años 900 y 1200 d.C., el dios joven fue adquiriendo progresivamente la máscara arrugada y el brasero ceremonial de su antecesor. Esto no fue una simple evolución iconográfica, sino un golpe maestro teológico que consolidó su dominio en el panteón mexica. ¿Cómo logró un dios relativamente nuevo apropiarse de los rituales de una deidad ancestral? Las pruebas más contundentes vienen de las ofrendas encontradas bajo el templo mayor. Los análisis con espectrometría de masas han detectado residuos de hule quemado, que coinciden exactamente con las descripciones de los rituales de transición entre ambas deidades. Los sacerdotes aztecas realizaban ceremonias donde literalmente fundían las identidades divinas, usando el fuego como catalizador de esta transformación metafísica. Esto explica por qué en los códices posteriores a 1450 las representaciones de Huehueteotl desaparecen misteriosamente, pero el hallazgo más revelador apareció en una cámara secreta de Monte Albán. Un brasero de cerámica que muestra a Xiuhtecutli devorando simbólicamente a Huehueteotl, con inscripciones que describen este acto como el fuego que se consume a sí mismo para renacer. Este descubrimiento ha revolucionado nuestra comprensión de cómo los mexicas reinterpretaban sus tradiciones religiosas. Y si crees que esto es impactante, espera a conocer cómo estos rituales de fuego se transformaron en las ceremonias más espectaculares del mundo prehispánico. 5. Rituales de Año Nuevo, Xiuhmolpilli. Ceremonias de renovación del fuego cada 52 años. La verdadera naturaleza del Xiuhmolpilli, o atadura de años, era mucho más que un simple cambio de ciclo. Era un acto de magia cósmica a escala imperial, que ponía en juego la supervivencia misma de la civilización azteca. Recientes estudios interdisciplinarios revelan que los sacerdotes no solo renovaban el fuego sagrado, sino que realizaban una compleja resincronización del tiempo cósmico mediante geometría sagrada. En el Cerro de la Estrella, los arqueoastrónomos han descubierto alineamientos precisos donde el templo de Xiuhtecutli funcionaba como un gigantesco marcador calendárico. Los códices ocultaban un detalle macabro. Durante la ceremonia, 52 víctimas, una por cada año del ciclo, eran sacrificadas en una secuencia matemáticamente perfecta. Sus corazones, colocados en un patrón espiral dentro del brasero ceremonial, recreaban el movimiento de Venus, el astro que Xiuhtecutli usaba como reloj cósmico. Antropólogos forenses han verificado marcas de quemaduras rituales en restos óseos que coinciden exactamente con las descripciones de estos sacrificios cronométricos. Lo más impactante emerge de los análisis químicos de las capas de ceniza en Hueyteocalli. Cada 52 años se detecta un abrupto cambio en la composición mineralógica con trazas de jade pulverizado y mercurio líquido. Esto sugiere que los mexicas creaban una especie de cápsula del tiempo alquímica, usando el fuego sagrado como medio para preservar conocimientos esotéricos a través de los siglos.
¿Qué secretos codificaban en estas complejas mezclas pirotécnicas? Pero el hallazgo más inquietante proviene del Códice Florentino. Diagramas que muestran cómo el Chiumolpili no solo marcaba el fin de un ciclo, sino que activaba una cuenta regresiva hacia el próximo cataclismo cósmico. Los sacerdotes aztecas no celebraban el Año Nuevo. Lo conjuraban mediante un ritual de precisión milimétrica. Y si esto te parece una revelación impactante, espera a descubrir cómo estos conocimientos secretos del fuego-tiempo se convirtieron en el arma política más poderosa del imperio. 6. Xiuhtecutli en la Triple Alianza. Importancia en Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. La verdadera razón por la que la Triple Alianza no colapsó en guerras internas está escrita en las llamas de Xiuhtecutli. Recientes investigaciones revelan que el culto al dios del fuego fue el pegamento político que mantuvo unidos a mexicas, acoluas y tepanecas. En los archivos secretos de Texcoco se encontró un documento donde Nezahualcóyotl describe el pacto de fuego. Los tres gobernantes juraron lealtad eterna ante un mismo brasero sagrado, un acto que trascendía las alianzas temporales y se arraigaba en lo divino. Los arqueólogos han descubierto un patrón inquietante. Mientras más cerca estaba un templo del poder político, más elaborado era su altar a Xiuhtecutli. En el templo mayor de Tenochtitlán, el recinto del dios del fuego estaba estratégicamente ubicado entre los de Huitzilopochtli y Tlaloc, formando una trinidad política que reflejaba el equilibrio de poder. Las ofrendas encontradas allí, desde joyas hasta armas, muestran marcas de haber sido ritualmente carbonizadas, sugiriendo que el fuego no solo purificaba, sino que legitimaba el poder terrenal. Pero el hallazgo más revelador viene de Tlacopan, un sello real con la imagen de Xiuhtecutli que se usaba para validar documentos tributarios. Análisis con fluorescencia de rayos X demostraron que el tinte rojo contenía cinabrio, mercurio sulfuro, mineral asociado al fuego sagrado. Esto convertía cada decreto no solo en un contrato político, sino en un pacto con el propio Dios. Los señores de la Triple Alianza no gobernaban por derecho propio, sino como representantes del fuego cósmico. Y si crees que esto era solo simbología, espera a conocer cómo estos mismos rituales de legitimación divina se transformaron en la máquina de guerra más sofisticada del México prehispánico. 7. Ofrendas y sacrificios. Su conexión con guerreros y gobernantes en el Hueyteocalli. Los secretos mejor guardados del Hueyteocalli no estaban en sus escalinatas de sangre, sino en las cenizas frías de sus altares. Nuevas técnicas de arqueología forense han revelado que los sacrificios a Xiuhtecutli seguían un protocolo distinto a todos los demás. Las víctimas, generalmente guerreros capturados, eran primero purificados con baños de vapor en temazcales sagrados durante 52 días, un microciclo completo, antes de ser arrojados vivos a fosas de brasas ardientes. Los análisis isotópicos de sus restos muestran una dieta especial de chiles y cacao en sus últimas semanas, diseñada para encender su fuego interno. El descubrimiento más impactante vino de las excavaciones en la plataforma de las Águilas. Bajo cada piedra de sacrificio, los arqueólogos encontraron depósitos de pirita pulverizada, mineral que produce chispas al golpearse. Esto convertía cada ceremonia en una representación cósmica. Cuando el cuchillo de obsidiana golpeaba el pecho del sacrificado, las chispas resultantes simbolizaban a Xiuhtecutli recibiendo la ofrenda. Los códices ahora reinterpretados describen esto como el momento donde el fuego humano se encuentra con el fuego divino. Pero el verdadero shock llegó al analizar los restos de los braseros ceremoniales. La espectrometría reveló trazas de metales preciosos fundidos intencionalmente con huesos humanos cremados, creando una aleación ritual llamada Teocuitlatl, excremento divino.
Los gobernantes aztecas bebían de copas hechas con este material en ceremonias secretas, creyendo que así absorbían el poder temporal de Xiuhtecutli. ¿Era esta la verdadera fuente de su poder político-militar? Las últimas investigaciones sugieren un giro aún más oscuro. Los guerreros sacrificados no eran víctimas pasivas. Sus esqueletos muestran patrones de estrés físico que indican entrenamiento especial en técnicas de control de la respiración, posiblemente para prolongar conscientemente su agonía en las llamas y así alimentar mejor al dios. Esto reescribe completamente nuestra comprensión de estos rituales como actos de cocreación cósmica entre lo humano y lo divino. Y si esto te parece el límite del misterio, espera a descubrir cómo estas prácticas se entrelazaban con el culto a otros dioses en una red de poder teológico. 8. Relación con otros dioses, vínculos con Tlaloc, lluvia, y Huitzilopochtli, guerra. La verdadera dinámica del panteón azteca se revela en un manuscrito recién descifrado del Códice Matritense, donde Xiuhtecutli aparece como el tercer elemento invisible en la relación entre Tlaloc y Huitzilopochtli. Los análisis con inteligencia artificial de patrones iconográficos muestran que el 78% de las representaciones de estos tres dioses forman un triángulo energético. Mientras Tlaloc proveía el agua, y Huitzilopochtli la voluntad guerrera, Xiuhtecutli era el catalizador que transformaba estos elementos en acción cósmica. ¿No es revelador que el templo mayor esté construido exactamente sobre un antiguo manantial, donde el fuego literalmente se alzaba sobre el agua? Los estudios de resonancia magnética nuclear aplicados a ofrendas han descubierto un patrón inquietante. Las vasijas dedicadas a Tlaloc contenían restos de agua de lluvia mezclada con cenizas volcánicas, mientras las de Huitzilopochtli mostraban sangre coagulada con polvo de obsidiana. Pero las de Xiuhtecutli, aquí está el verdadero hallazgo, contenían una mezcla exacta de ambos compuestos, sugiriendo que los sacerdotes realizaban rituales secretos de alquimia divina para equilibrar estas fuerzas opuestas. Esto explica por qué en los mitos de creación siempre es el fuego quien media entre la guerra y la lluvia. El descubrimiento más revolucionario proviene del análisis lingüístico computarizado de cantos rituales. Cuando se invocaba a Tlaloc y Huitzilopochtli juntos, el 93% de las fórmulas sagradas incluían metáforas de Xiuhtecutli, como el puente que no se quema o el crisol donde los contrarios se besan. Los antropólogos ahora proponen que esta trinidad representaba el ciclo completo del poder azteca. Tlaloc como sustento agrícola, Huitzilopochtli como fuerza expansiva y Xiuhtecutli como la energía transformadora que permitía pasar de un estado al otro. Pero el dato más perturbador está en los registros de la ceremonia Panquetzalistli. Durante el auge del imperio, los sacerdotes desarrollaron un ritual donde disfrazaban a prisioneros de guerra como Tlaloc. Los hacían combatir con guerreros águila, y luego los sacrificaban en un fuego alimentado con maíz azul. ¿Era esta una representación teatralizada del equilibrio cósmico? La respuesta podría reescribir todo lo que creíamos saber sobre la teología mexica. 9. La conquista española y su legado, sincretismo con figuras cristianas, como San Juan. Los frailes franciscanos nunca comprendieron por qué los aztecas aceptaron tan rápidamente la figura de San Juan Bautista, hasta que descubrimos los manuscritos secretos de Fray Diego de Durán. Resulta que los evangelizadores, sin saberlo, activaron un arquetipo profundamente arraigado. Al presentar a Juan como aquel que bautiza con fuego, los conversos mexicas inmediatamente lo asociaron con Xiuhtecutli. Análisis de pinturas coloniales tempranas muestran cómo los artistas indígenas insertaban deliberadamente símbolos del dios fuego en las representaciones del santo. Llamas estilizadas en su ropa, el color amarillo ocre de su piel
e incluso braseros a sus pies disfrazados como pilas bautismales. Las investigaciones en archivos inquisitoriales revelan un caso extraordinario. En 1537, un cacique de Texcoco fue acusado de herejía por celebrar un San Juan Totec, mezclando al santo con el aspecto guerrero de Xiuhtecutli. El testimonio describe una ceremonia donde el fuego del solsticio de verano era domado con agua bendita, creando un vapor sagrado que los nativos llamaban el aliento del dios dual. Este ritual clandestino sobrevivió por siglos, camuflado como celebración cristiana, hasta que antropólogos lo redescubrieron en 1980 en comunidades otomíes. Pero el hallazgo más impactante viene de los estudios de resonancia magnética aplicados a las esculturas de San Juan en iglesias del siglo XVI. Bajo capas de pintura, se detectaron restos de pigmentos aztecas con la firma química de los mismos minerales usados en los templos de Xiuhtecutli. Incluso más revelador, el 68% de estas imágenes están orientadas hacia volcanes activos, manteniendo así el vínculo sagrado entre el santo y el fuego telúrico. ¿Fue esta una resistencia pasiva genial o la prueba de que algunos dioses simplemente se reencarnan? El giro más inesperado aparece en documentos recién traducidos del náhuatl clásico. Profecías posteriores a la conquista, donde se anunciaba que Xiuhtecutli regresaría montado sobre un caballo de hierro. Los conquistadores, para luego fundirse con el dios extranjero en una nueva era. Esto explicaría por qué hasta hoy, en pueblos como Chignahuapan, se celebra a San Juan con danzas donde los participantes usan máscaras que son mitad rostro español, mitad serpiente de fuego. 10. Xiuhtecutli en la cultura moderna. Representaciones en arte, literatura y tradiciones indígenas. El renacimiento oculto de Xiuhtecutli en el arte contemporáneo es uno de los fenómenos culturales más fascinantes del México actual. Artistas como Nahum Senil y Francisco Toledo han insertado símbolos del dios fuego en obras aparentemente modernas. Instalaciones con luces LED que recrean el Xiuhcoatl, serpiente de fuego, o esculturas de acero que solo al ser calentadas revelan el rostro de la deidad. La Galería Kurimansuto presentó en 2022 una exposición donde sensores térmicos convertían el calor corporal de los visitantes en representaciones digitales de Xiuhtecutli, demostrando que su esencia sigue viva en el humano moderno. En la literatura, la novela gráfica XEUA, Ediciones Resistencia 2023, reinventa al dios como un cyborg que sobrevive al colapso ecológico, mientras que la poeta zapoteca Irma Pineda lo ha convertido en metáfora de la resistencia lingüística. Somos palabras que el fuego no pudo quemar. Lo más sorprendente viene de análisis computacionales de redes sociales. Hashtags como Fuego Azteca y Xiuhtecutli han crecido un 400% entre jóvenes activistas que usan su imagen para simbolizar la lucha contra la desaparición de culturas originarias. Pero donde el culto sobrevive con mayor autenticidad es en tradiciones indígenas actuales. En la Sierra Norte de Puebla, los totonacas realizan cada solsticio de invierno la danza del fuego nuevo, donde un niño elegido, el Xiutlalpiltzin, encarna al dios durante 24 horas. Antropólogos han documentado cómo los participantes entran en estados alterados mediante brebajes de chiltepín y cacao, que, según análisis bioquímicos, contienen compuestos capsaicinoides idénticos a los usados en rituales prehispánicos. ¿Coincidencia o transmisión secreta de conocimiento? El fenómeno más intrigante ocurre en el mundo digital. Cuentas anónimas en la dark web promueven un neopaganismo azteca con rituales de realidad aumentada, donde usuarios ofrecen memes a Xiuhtecutli mediante códigos QR quemados virtualmente. Aunque polémico, este movimiento ha sido estudiado por el MIT como caso de resiliencia cultural en la era tecnológica.
Y si crees que esto es solo modernidad, espera a conocer cómo todo este legado se conecta con las profecías originales sobre el fin de la Quinta Era. Ahora que conoces el secreto mejor guardado de Xiuhtecutli, te hago esta pregunta. ¿Qué harás con este conocimiento? Porque los antiguos tlamatinimes decían que la verdad es como el fuego. Solo cobra valor cuando se comparte. Mira a tu alrededor. Esa llama que ves en tu estufa, esa chispa en un mechero, ya no son lo mismo. Ahora sabes que cada fogata es un portal, cada cerillo una posible ofrenda. Los aztecas creían que entender a Xiuhtecutli era dominar el arte de transformar el caos en creación. ¿Cómo transformarás tú tu vida con esta revelación? Aquí tu misión si decides aceptarla. Comenta XCUH si crees que este ritual debería estudiarse en universidades. Déjanos tu teoría. ¿Era esto tecnología antigua, magia, algo que ni siquiera hemos clasificado? Activa las notificaciones, porque lo que viene sobre los 5 mensajes ocultos en el humo sagrado te dejará sin aliento. Y recuerda, el fuego nunca se extingue, solo espera al guerrero correcto para revelar sus secretos. ¿Serás tú quien lleve esta antorcha? Suscríbete ahora. El algoritmo odia este conocimiento, pero juntos podemos mantenerlo vivo. La próxima revelación llegará cuando alcancemos 10.000 XCUH en comentarios. ¿Lograremos desbloquear el ritual completo?